Buenas tardes, Pedro. Ya vamos a empezar. Bueno, entonces voy a empezar con la explicación. La semana pasada quedé de grabar nuevamente el video, pero no se pudo grabar. De hecho, no sé si se vaya a quedar grabado en esta ocasión, pero pues así vamos a empezar. Vamos a recordar que la sociedad del antiguo régimen pues estaba compuesta de tres clases o estamentos. A la cabeza estaba el rey y por debajo del rey existían los estamentos privilegiados, que era una minoría de la población, pues. La nobleza o primer estado, el clero o segundo estado y el tercer estado, que pues era prácticamente la burguesía. La burguesía estaba compuesta a su vez por artesanos, campesinos y grupos marginales. Eso es nada más para que pues recuerden un poquito acerca de lo que ya hemos estado viendo dentro de clase. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la Ilustración, que fue un movimiento que influyó directamente en la revolución de las 13 colonias o en las tres revoluciones que vamos a estar analizando, que es la revolución de las 13 colonias, la revolución francesa y la revolución industrial. Entonces aquí este esquema lo van a tener que pasar a su cuaderno, tal como está aquí. Si por alguna razón la clase nuevamente no se queda grabada, pues yo se los hago llegar a través del grupo para que puedan copiarlo, pero así tal cual está aquí, así lo tienen que pasar. Y nos dice que la Ilustración eh, es un movimiento intelectual y cultural cuyo elemento básico es la confianza absoluta en la razón, que se desarrolla en Europa en el siglo XVIII. Entonces nos habla de un pensamiento donde se le da auge a la razón y en que todo lo que podamos obtener a través de ella, sea avances científicos, tecnológicos o culturales, pues va a ser lo que nos va a dar ahora sí eh, para vivir, ¿no? En cuanto a economía, por ejemplo, en cuanto a desarrollo económico, todo esto. Entonces dice, es causada por un cambio socioeconómico. Con él se da el crecimiento de la administración, el comercio y la industria y el crecimiento de las ciudades, la organización estatal más eficiente, los avances científicos y técnicos. Entonces, con este movimiento empiezan todos estos avances científicos y tecnológicos y empiezan a surgir también, como más adelante vamos a ver, todo tipo de maquinarias. El trabajo ya no es tan manual como, pues como venía siendo, ¿verdad? Eh, Se caracteriza por la visión crítica de la realidad, el uso de la razón, el rechazo de de la revelación divina y la tradición. ¿Por qué el rechazo de la revelación divina? Porque recordemos que habíamos estado hablando pues de que el mandato del rey era considerado pues por revelación divina, ¿verdad? Porque era el mismo Dios el que lo había impuesto y por lo tanto pues como era voluntad de Dios, él debía permanecer en el poder, ¿verdad? No solamente él, sino toda su descendencia. La historia como progreso. Dentro de la historia como progreso, esto pues se refiere a todos los movimientos sociales
que generaron este cambio y que vamos a empezar a ver la libertad. Este primer movimiento que vamos a empezar a ver ahorita, bueno, ya lo empezamos a ver desde la clase pasada para explicarles su proyecto. Fue uno de los movimientos liberales, de los primeros movimientos liberales que surgieron a través de la idea, a través de las ideas de la Ilustración. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué, o sea, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias de ese tipo de movimientos. Y por otra parte, el reformismo político moderado o despotismo ilustrado, esto poco a poco lo vamos a ir viendo. Lo que me interesa es que vayan copiando de alguna manera este esquema a su cuaderno. Y luego dice que estos ideales que caracterizaban a la Ilustración entraron en contradicción con las ideas que sustentaron el antiguo régimen. Recordemos que las ideas que sustentaban al antiguo régimen pues son precisamente que el rey estaba a la cabeza de todos, él era el que ordenaba, él era el que imponía las leyes, él era el que juzgaba, él hacía prácticamente todo. Entonces, estas ideas de la Ilustración pues se oponían a estas ideas que sustentaron el antiguo régimen. Estas ideas encontraron como sus principales exponentes o sus principales representantes, fíjense, en este sentido, las personas que crearon estas teorías de la Ilustración no necesariamente son las que llevaron a cabo las luchas sociales, sino se refiere a personas pues, con amplios conocimientos científicos, sociológicos, económicos, que influenciaron en la vida de, pues en este caso, primero de los colonos que vivían en las 13 colonias inglesas, que actualmente se conoce como Estados Unidos de Norteamérica y que ya expandieron su territorio, así como a los franceses, ¿verdad? Y a toda aquella región europea donde surgieron pues los avances científicos y tecnológicos que después vamos a ver. Nos habla, tiene como principales representantes pensadores británicos del siglo XVII, ilustrados franceses del siglo XVIII y economistas del siglo XVIII. Los pensadores británicos del siglo XVIII sostienen que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos, por lo que el mejor sistema político es el que proporciona mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser monarquía absoluta o monarquía limitada. Entre estos pensadores encontramos principalmente a Hobbes y Locke. Ustedes, aparte de que transcriban este esquema, van a tener que investigarme la biografía de cada uno de los pensadores que aparecen dentro de su esquema. Entonces, la primera monografía sería la de Hobbes y la segunda sería la de Locke, ¿sí? Ustedes van a hacer una síntesis de la biografía de estas personas. Normalmente van a descargar una fotografía, la van a imprimir o la pueden comprar en la papelería, ¿sí? Y atrás viene su biografía y la tienen que transcribir a su cuaderno. Entonces, por otro lado, los pensadores ilustrados franceses del siglo XVIII, como quien Montesquieu, Voltaire y Rousseau, todos ellos también me tienen que investigar su biografía. Montesquieu propone la división de poderes. ¿Qué es la división de poderes? Pues estamos hablando de que bajo el antiguo régimen, fíjense bien, bajo el antiguo régimen el poder estaba a cargo de una sola persona, pues Montesquieu contemplaba el hecho de que para frenar o poner límites al poder se ocupaba dividir el poder para pues evitar caer en todas estas actos arbitrarios, por ejemplo. Voltaire, por ejemplo, decía que la libertad política y que debía haber
perdón, que debía haber libertad política y debería de existir tolerancia religiosa, es decir, que cada quien podía creer en lo que quisiera, ¿verdad? No, no por imposición, sino por la propia libertad de creencias. Y Rousseau es precursor de lo que hoy conocemos como la democracia, es decir, la democracia implica el hecho de que todos los ciudadanos vamos a elegir a nuestros representantes, ¿verdad? Y de que ya no sea así como por imposición divina como era en aquellos tiempos. Entonces, estas son corrientes económicas, políticas económicas, sociales, que influyeron para que se diera la revolución, ¿verdad? Para que las personas, pues, en su momento despertaran y dijeran, pues sí es cierto, o sea, todos somos iguales, todos podemos acceder al poder, no tienen por qué haber clases privilegiadas y de igual manera que, por ejemplo, el rey puede estar en un cargo, cualquier individuo puede pertenecer a un cargo de poder, por ejemplo. Entonces, entre los economistas del siglo XVIII se destacan los fisiócratas franceses como Adam Smith, eh, cuyas ideas son que la riqueza proviene de la tierra y la no intervención del Estado. Entonces, este personaje es de la idea de que la riqueza proviene de la tierra y de que solamente quien la trabaja, pues debe de recibir o de percibir sus frutos sin que el Estado intervenga. ¿Por qué? Porque recordemos que anterior a esto, pues el dinero se dividía en tres partes, ¿verdad? Una parte que se iba a los impuestos, otra parte que se tenía que entregar al clero y otra parte que se tenía que entregar a la nobleza. Después vamos a ver cómo eran esas entregas y por qué se revelaron. En este caso, las 13 colonias que fueron los primeros que tuvieron su independencia en este sentido. Entonces, las ideas de Adam Smith trajo como consecuencia la búsqueda del interés individual para aumentar la riqueza colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la riqueza individual que tú puedas generar de alguna manera también contribuye a la riqueza colectiva. ¿Cuándo? Pues cuando tú pagas tus impuestos y todo esto. Entonces, si tú creces, por ejemplo, económicamente, ¿verdad? Si tú creces económicamente, ¿qué quiere decir esto? Pues que también ese crecimiento económico va a generar el crecimiento colectivo de todos, ¿verdad? Porque a lo mejor tú puedes generar empleos, no sé, pueden pasar muchas situaciones. El trabajo como fuente principal de la riqueza, entonces pues ahora sí prácticamente se privilegia el hecho de que pues las personas podamos trabajar bajo condiciones dignas, ¿verdad? No, no pasando las carencias de las que vamos a estar hablando y la ley de oferta y la demanda, es decir, que no existan monopolios porque precisamente por estos tipos de problemas surgieron las revoluciones, porque entre la nobleza se daban los monopolios, vamos a decir, que solamente a ellos, por ejemplo, se les podía vender lo que se producía, pero al costo que ellos decidían. Entonces era por esto que no se generaba mayormente la riqueza y que las personas que pertenecían al tercer estado, pues estaban pasando de alguna manera necesidades. Entonces, este esquema que estamos viendo aquí, pues me lo van a tener que pasar a su cuaderno. Van a tener que pasar a su cuaderno. Además, fíjense bien, la primera tarea es pasar el esquema de la ilustración al cuaderno. Además, van a tener que investigar la biografía de cada uno de los pensadores que aparecen en este esquema, que en total son, fíjense bien, vamos contando, en total son, ¿dónde está?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 biografías con su fotografía para que ustedes sepan cuáles son los pensadores que influyeron en las decisiones que tomaron, por ejemplo, los colonos y los franceses al realizar sus revoluciones. Por otra parte, encontramos pues aquí un esquema también, un esquema de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica o de la revolución de las 13 colonias. De cualquier forma de las dos que lo mencionemos es lo correcto. En este esquema está resumido el hecho de por qué decidieron independizarse los Estados Unidos de Norteamérica, y este esquema prácticamente pues les va a servir para que ustedes puedan elaborar sin ningún problema la actividad que tienen que desarrollar para proyecto de investigación. Entonces, nos habla, fíjense bien, las causas de la revolución. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución? Siempre que haya un hecho social o un conflicto violento, armado o revolucionario que implique toda una transformación, ya vemos que no siempre los conflictos van a ser armados o no siempre las revoluciones van a implicar un conflicto, ¿verdad? Como es el caso, una revolución que no implicó un conflicto, pues es, por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial trajo como consecuencia una transformación en la sociedad, una reevolución, a eso se le llama. ¿Por qué? Porque se cambia, se transforma, se evoluciona dentro de la sociedad. Entonces, no necesariamente una revolución va a implicar el uso de las armas. Sin embargo, en esta revolución de las 13 colonias, sí fue mediante un levantamiento armado o mediante el uso de las armas. Aquí encontramos que hubo causas estructurales del sistema que era, recordemos, el antiguo régimen. Estas causas pues fueron principalmente económicas y políticas. Económicas porque pues ya habíamos estado hablando de que estas personas estaban pasando, en cierta manera, estaban pasando muchas necesidades, muchas carencias económicas debido al reparto de la riqueza o de la poca riqueza que obtenían de lo que ellos producían. ¿Por qué? Porque pues se lo tenían que estar entregando a la nobleza. Era como un monopolio que existía donde tú entregabas tus mercancías, por ejemplo, a las personas de la nobleza y ellos a su vez lo distribuían. Y bueno, era, era, era algo injusto que la persona que producía era la que se llevaba mayormente el poder adquisitivo menor, ¿verdad? Entonces, estructuralmente y políticamente, pues esto estaba mal. El desencadenante fue la Guerra de los 7 años. Ya habíamos estado hablando que hubo una guerra que duró 7 años y que debido a ello, pues Inglaterra resultó con endeudamiento por el uso de armas, por insumos que estuvieron comprando y todo esto. Y pues tenía que pagar los estragos de la guerra, y para poder pagar, pues decidió aumentar los impuestos, ¿verdad? Debido a los impuestos, después vamos a ver más a profundidad de qué impuestos se trataban. Debido a estos impuestos, pues deciden protestar, ¿verdad? Los colonos ingleses de las 13 colonias inglesas deciden protestar. Entonces, pues en 1770, derivado de la protesta, surge la matanza de Boston y un motín del té que se da en 1773. Entonces, la reacción de la corona fueron, en lugar digamos, de dialogar, les impusieron leyes,
¿verdad? Leyes coercitivas para para obligar a estas personas a cumplir con los impuestos que se les impusieron, ¿verdad? Entonces hubo represión por parte del Estado en ese sentido debido a esto los colonos manifestaron su malestar, como dice ahí, ¿verdad? Yendo al Congreso más bien mediante el Congreso de Filadelfia de 1774, el 4 de julio de 1774, ellos se declaran libres de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, ellos declaran su independencia mediante, como dice aquí, una declaración de derechos y agravios. Y es así como empieza el movimiento de la revolución de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, nada más está No, Pedro. Ok. Entonces, las consecuencias de la guerra que nos marca aquí, fíjense, una guerra siempre tiene sus consecuencias. Estas consecuencias van a ser políticas, económicas, sociales, ideológicas, de muchos. Siempre todo movimiento social, siempre toda guerra o revolución tiene tanto sus causas, como ya más o menos empezamos a ver ahorita, así como también sus consecuencias, es decir, las causas, por qué ocurrió, qué fue lo que llevó a las personas a generar este movimiento, las consecuencias, qué pasó después de ese movimiento, eso se refiere. Entonces, las consecuencias económicas es pues que las 13 colonias de Norteamérica se convierten en un estado o en un país al cual nombraron Estados Unidos de Norteamérica. Se independizan de Inglaterra y dejan de pertenecer al continente europeo para pasar a formar parte del continente americano. Entonces, esto no lo deben de perder de vista, que Estados Unidos originalmente perteneció al continente europeo, sin embargo, derivado del movimiento revolucionario que generaron, pues ellos pasaron a formar parte del continente americano. Entonces, aquí nos dice que se convirtió en una gran potencia y realmente todo el mundo sabemos que Estados Unidos sí se convirtió en una potencia mundial económicamente hablando. Y después vamos a ver por qué Estados Unidos se convirtió en una potencia de ser 13 colonias pertenecientes a Inglaterra, cómo pasó a ser un país y cómo de pasar a ser un país aparte se convierte en potencia económica. Entonces vamos a analizar todo esto. Entonces, hubo consecuencias sociales donde la burguesía, pues ya, digamos, de alguna manera, eh, que son todos estos colonos que generaron esta revolución, pues pudieron obtener su propia riqueza, como lo decían las ideas ilustradas, ¿verdad? Ellos pueden obtener ya su propia riqueza derivado de la tierra, derivado del trabajo, derivado de su propio esfuerzo y entonces generan su propio sistema de gobierno, un sistema capitalista, ¿verdad? Un sistema capitalista que después vamos a analizar qué es el capitalismo, qué es el socialismo. Entonces ellos a través del capitalismo logran generar en base al trabajo de cada quien su propia riqueza. Vamos a decir que si tú trabajabas mucho, pues tú puedas tener un gran patrimonio o en la medida en que tú trabajaras, tú ibas a obtener tu patrimonio, que así es como hasta la fecha o como hasta este momento es. Entonces, los burgueses, pudieron acceder también a cargos de poder, pero ya no bajo un régimen como era el antiguo régimen a cargo de una sola persona, sino que se estableció una división de poderes de la cual después también vamos a estar hablando, que es la división de poderes, que ya división, pues es dividir el poder entre varias personas, ¿verdad? Que no tenga el cargo una sola persona, sino que ese poder
se pueda limitar, es decir, que una persona gobierne, que otra persona genere las leyes, por ejemplo, y que otras personas más impartan justicia. En ese sentido, fue toda la reestructura que generó este cambio en esas 13 colonias. Entonces, también hubo consecuencias internacionales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue tomado como un modelo de descolonización o de independencia, ¿verdad? A partir de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, empiezan a surgir otros movimientos revolucionarios. Se pudiera decir que la independencia de Estados Unidos fue algo así como un modelo a seguir para los franceses, por ejemplo, y para otras personas que se empezaron a oponer a, en este caso, a las imposiciones pues del rey, ¿verdad? Bajo al que estaban sometidos. Ya la persona lo que querían era pues quitarse ese yugo que bastante molesto era. ¿Por qué? Pues porque hablábamos de que, por ejemplo, la imposición de las penas eran injustas, ¿verdad? Podían ser, podías haber cometido un gran delito y la pena era pequeñita, o podías haberte robado un alfiler y la pena era súper, súper inflada, por decirlo de alguna manera. Entonces, también hubo consecuencias ideológicas, como cuáles, como las ideas liberales, es decir, que todos, de aquí vienen los derechos humanos también, porque anteriormente no se respetaban los derechos humanos de las personas. Entonces, a raíz de esto, pues los Estados Unidos de Norteamérica empiezan a crear derechos para sus ciudadanos y empiezan a decir: todas las personas somos libres, todas las personas somos iguales, todas las personas merecemos respeto, no importa si eres gobernado, no importa si eres gobernante. Esas son las ideas liberales, y no el hecho de estar sometido, por ejemplo, a un reinado donde el rey era dueño y señor de todo, y hagan de cuenta que él ordenaba, él decidía lo que se hacía. Él era dueño de tu vida o también hasta de tu propia muerte, ¿verdad? Entonces todo eso sucedía, y todo eso trajo como consecuencia el hecho de que se diera este movimiento social revolucionario. Entonces, eh, la guerra de la independencia trajo como consecuencia contendientes de dos tipos de ejército: guerra internacional, Francia, España, Holanda, y atravesó, fíjense bien, esta guerra atravesó por varias fases. Siempre que una guerra se da o que un movimiento se da, ocurre en varias fases, no puede ser en una sola. Hay conflictos, hay choques de ideas, de fuerzas, de todo esto, ¿verdad? Entonces, en 1775 surge la batalla de Lexington, en 1777 de Saratoga, en 1781 de Yorktown, y la Paz de Versalles de 1883. De todo esto vamos a estar hablando más adelante. Entonces, en sí, lo que me interesa que entiendan ahorita, fíjense bien cuáles fueron las causas y cuáles son las consecuencias de la revolución de las 13 colonias norteamericanas. Esto ya lo habíamos empezado a ver la clase pasada, y les dije que iba a terminar con este tema el día de hoy, pero yo creo que no, nos vamos todavía a aventar otra clase más de este tema, porque sí es un poquito amplio, y de hecho apenas vimos las causas y las consecuencias. Nos falta ver cómo es que surgió toda esta lucha, cómo ellos lograron liberarse de la corona y pasar a formar un nuevo estado con todo lo que ello implica, hacer un nuevo régimen de gobierno. ¿Cuál fue el régimen de gobierno? Sí, Pedro. ¿Vamos a tener otra clase aparte de esta a las 7? No, no, la clase a la que me refiero es la semana entrando de vacaciones.
vamos a tener la clase virtual y la siguiente semana yo tengo entendido que ya va a ser de regreso presencial. Ok, gracias. Y por nada, bueno, hasta aquí es hasta donde me interesa que sepan por ahorita. ¿Hay alguna duda acerca de esto o de su proyecto? No, maestra. ¿No? Bueno, No. entonces, pues con esto, para que vayan trabajando pues en relación al proyecto y finalmente la siguiente clase que es hasta regresando de vacaciones, estaríamos terminando con este tema para entrar a ver el tema de la Revolución Francesa. Sí, por eso se los quise resumir en, bueno, no se los resumí yo, este esquema ya lo había realizado otra persona, ¿verdad? Yo únicamente se los quise traer de esta manera resumida para que pues ustedes logren tener todo ese panorama de lo que surgió y puedan realizar sin ningún problema su actividad. Entonces, bueno, me faltó decirles que las 13 colonias tenían dependencia económica debido al pacto colonial, o sea, ellos dependían del rey, ¿verdad? Económicamente. Y existía diferencias de norte a sur, es decir, no sé si ya conozcan las coordenadas cardinales norte, sur, este y oeste, o sea, no todas las colonias inglesas tenían las mismas culturas, las mismas tradiciones, no todos se dedicaban a lo mismo, es igual que cualquier población, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, seamos mexicanos, va cambiando la situación de norte a sur, las costumbres, las comidas, la vegetación, muchas situaciones. Entonces, la dependencia política, ellos dependían del rey que en su momento se le llamó Jorge III, así se llamaba el rey al que ellos estaban sometidos. Entonces, ellos estaban sometidos a la corona inglesa y en su momento los gobernó el rey Jorge III. Ellos se quisieron deshacer de ese yugo únicamente de qué? De la corona inglesa. No estamos hablando de todo Inglaterra. Obviamente sí hablamos de que los Estados Unidos de Norteamérica se separaron de Europa, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que todos los reyes estaban vamos a decir que ellos estaban sometidos a la voluntad de todos los reyes, sino únicamente de Jorge III, que era la persona que en ese momento gobernaba Inglaterra. Entonces, la siguiente clase ya vamos a ver cómo fue esta lucha, qué pasó con Jorge III, qué pasó con los burgueses, cómo fue que ellos lograron su independencia y qué fue lo que ellos estuvieron haciendo. ¿Sale? Y pues por mi parte sería todo por esta clase, por esta semana. Espero que vayan bien con su proyecto y espero que se quede grabada la clase. De cualquier forma, en caso de que no se quede grabada, porque estoy teniendo problemas con eso, en caso de que no se quede grabada, pues yo les envío los esquemas para que puedan copiarlos en su cuaderno. Muy bien, maestra, gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, Pedro, nos vemos, que tengas una bonita Navidad y un feliz año nuevo en compañía de tu familia. Y bueno, no solamente tú, sino en general para todos los alumnos que ya no quisieron asistir porque pues ya piensan que son vacaciones. Pero bueno, espero que de verdad se la pasen muy bien en estas fechas. Gracias, maestra, igualmente. Igual, Pedro, que estén bien, cuídense mucho y hasta luego. Igualmente. Hasta luego, maestra. Adiós. Bye.